Bienvenidos a la clase de rebasados y acondicionadores de tejido. El día de hoy vamos a hablar de estos materiales, sus indicaciones y cuáles son los protocolos clínicos para su uso. Comenzamos hablando de qué es un rebasado y para qué se utiliza. El rebasado, por concepto, se define como la producción de una nueva superficie de asentamiento en una prótesis existente o de reemplazo. Básicamente se basa en la colocación de un material en la base de la prótesis con el objetivo de que ésta tenga mejor ajuste a la estructura de soporte de nuestro paciente. Existen múltiples razones por las cuales nosotros vamos a hacer un rebasado, pero básicamente se van a resumir en estas 5. Alivio de dolor, un dolor intenso que se va a presentar cuando el paciente come y es debido a que hay un exceso de presión en una mucosa que ya de por sí está reabsorbida, que está histológicamente cambiada. Hay un cambio donde se pierde la queratina y de un epitelio pluriestratificado queratinizado perdemos esa queratina y hace que el impacto de la mucosa, o sea, una mucosa sin queratina no es resiliente, entonces el impacto sea directo y presione los mecanorreceptores de la mucosa y produzca dolor. También en busca de una mejoría de la apariencia, restablecer o restaurar la oclusión, restaurar hasta cierto punto la dimensión vertical y mejorar la retención y la estabilidad. Entonces, entendiendo esto, nosotros tenemos que saber cuáles son las indicaciones correctas para un rebasado. El rebasado se va a hacer cuando hay prótesis inmediatas, que el paciente esté en proceso de cicatrización y cada 15 a 21 días vamos a tener cambios en el tejido hasta que se complete un ciclo de aproximadamente 90 días que en la mayoría de las personas pues culmina el proceso de cicatrización post-extracción. Cuando hay mala adaptación de las bases, ya sea por largo tiempo de uso o porque el paciente ha pasado por algún cambio metabólico o físico que produzca esto, y también en pacientes geriátricos o con enfermedades crónicas. Para hacer un rebasado tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Al momento de la evaluación o del diagnóstico tenemos que determinar que el paciente hable bien con sus aparatos, que esté en un esquema oclusal enfilado los dientes, en un esquema oclusal balanceado bilateral o con oclusión lingualizada, en caso de que haya sido ese el esquema escogido para la oclusión del paciente. Tener la extensión correcta y una estética aceptable. Si tenemos esto, pues podemos proceder a realizar un rebasado. Y los rebasados entonces los vamos a clasificar de 3 formas, en base a 3 formas, en base a la técnica utilizada, a la duración del material y a la consistencia del mismo. Los rebasados entonces, según la técnica, van a ser directos o indirectos. Los directos son los que se hacen en la consulta. Son materiales que vienen generalmente para preparación polvo líquido, donde se va a mezclar el material ahí mismo en la consulta, se va a aplicar y se va a hacer el ajuste basado en la anatomía del paciente, con maniobras clínicas y una impresión a boca cerrada. El indirecto, sin embargo, se le toma una impresión a boca cerrada al paciente y esta impresión junto con las dentaduras se envían al laboratorio. Es un problema porque implica que el laboratorio va a tener las dentaduras del paciente en lo que hace el proceso e implica entonces que el paciente se tenga que ir de la consulta sin las dentaduras. Hay casos en los que se coordina con el laboratorio y el paciente puede esperar en el consultorio o en la clínica el tiempo que dura la preparación de ese rebasado. También vamos a tener que se van a clasificar de acuerdo a la duración del material en boca y a la consistencia del material. De acuerdo a la duración del material en la boca va a ser temporal, que va a durar de 1 a 3 meses, y definitivo cuando dura de 3 meses a 1 año. Y de acuerdo a su consistencia van a ser rígidos o duros y blandos. Entonces, la diferencia entre el rebase blando y el rebase duro va a ser la siguiente. Los rebases duros van a ser
a base de acrílico autopolimerizable o termopolimerizable, dependiendo de la elección de acrílico que haya el laboratorio, que haya hecho, perdón, el laboratorio y el clínico. Existe mucha polémica con respecto a la liberación de monómero que va a tener el acrílico autopolimerizable, pero se dice que si hay una correcta polimerización ayudada con presión y calor, la liberación de monómero va a ser muy mínima, y si el paciente no es alérgico, es una opción viable porque acorta muchísimo más el tiempo de trabajo en el laboratorio y hace que el proceso sea un poco más fácil. Sin embargo, el rebase blando son materiales que van a estar hechos a base de silicona o a base de etilmetacrilato con otros agentes de polimerización, y se van a usar indistintamente, de acuerdo a la marca que elige el fabricante. Pero el rebase blando va a estar indicado específicamente cuando hay puntos de depresión en el reborde, cuando tenemos un reborde alveolar afilado o filoso en forma de V y tenemos una mucosa sensible como la que describí al principio. Entonces, el rebasado, perdón, va a ser indirecto o directo. En la técnica indirecta vamos a utilizar materiales clásicos para obtener una impresión a boca cerrada y un modelo. Y posteriormente el laboratorio va a agregar o a restituir el material de la base. Entonces, observemos lo siguiente. Cuando yo tengo una desadaptación de la superficie de soporte, como se muestra aquí, va a ser debido al estrés al que va a estar sometido el hueso de soporte durante largo tiempo. Esto va a provocar que haya una reabsorción del hueso y que entonces la dentadura que el paciente usa pues resulte desadaptada. Se desajusta y es un proceso normal y común a través del tiempo. Entonces, el rebasado va a venir a readaptar esa superficie de soporte siempre y cuando tengamos extensión necesaria. Como por ejemplo observamos en este caso, vemos una dentadura que está muy desajustada. Y entonces procedemos a tomar una impresión, en este caso con PVS de consistencia normal. Llevamos la prótesis que utilizamos como cubeta a boca, verificando bien que tenga un correcto asentamiento y realizando las maniobras pasivas y activas propias de una impresión funcional, verificando que se marquen correctamente las inserciones de los frenillos y de los tejidos blandos, para llevar entonces a hacer un modelo que tiene registrada una información valiosa para el técnico. Él va a hacer el modelo, previamente esto está claro, desinfectado, y sobre ese modelo entonces, que va a recortar de una manera bien juiciosa, va entonces a hacer una indexación en silicona. Esa indexación en silicona se pone en el centro para mantener fija la posición antes de llevar a la mufla o como en este caso a este aparato especial para prensado de acrílico. Esto es muy importante para mantener la posición correcta de la dentadura. Se retira la dentadura del modelo, se diseña se delimita el fondo del surco, perdón, se diseña bien la dentadura y se marca inclusive nuevamente un nuevo postdamen o sellado palatino posterior. Se retira el material de impresión de la dentadura en cuestión, se asperiza la superficie para lograr una retención mecánica, se coloca separante en el modelo en toda la extensión, se mezcla entonces en este caso acrílico auto. Este acrílico auto entonces lo vamos a llevar a la dentadura, fíjense, bien líquido. Llevamos a la dentadura que ya está previamente fijada en una posición y presionamos. Ese exceso de presión hace que salga el exceso de material que se recorta previamente y luego simple y llanamente cuando polimerice se rebaja, se pule y se entrega la dentadura para su posterior colocación.